Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos a su canal Noticias de Hoy TV. Atención queridos suscriptores, como siempre con las últimas noticias. El mundo mantiene el pulso con el COVID-19, que ya ha contagiado a más de 3 millones de personas en 185 países. Estados Unidos anunció el primer tratamiento, así es como escuchan, el primer tratamiento capaz de contrarrestar el virus del COVID-19 desde que comenzó la pandemia. El antiviral Remdesivir se ha demostrado capaz de atacar a la enfermedad en pacientes que ya la están experimentando. Así lo ha confirmado el gobierno de Estados Unidos, tras realizar pruebas en 1.063 pacientes con la enfermedad. Según se ha podido demostrar, la administración de este medicamento en los enfermos reduce el periodo de la enfermedad de los 15 a los 11 días y hace que el número de muertes decrezca. Un tratamiento semi-efectivo, como podría ser este caso, tendría un efecto muy significativo contra el brote del coronavirus, ya que no se espera que exista una vacuna hasta el 2021. Un rayo de esperanza en la lucha contra la pandemia. Estados Unidos va a autorizar el primer tratamiento efectivo contra el virus. Se trata del Remdesivir, desarrollado inicialmente como un tratamiento para el ébola, que acorta en un promedio de 4 días el tiempo que tardan los pacientes con COVID-19 en recuperarse. El doctor Anthony Fauci, asesor del presidente Donald Trump, se muestra optimista. Una mejora del 31% no es lo mismo que un golpe de gracia del 100%, pero es una prueba importante, porque lo que está comprobado es que es un medicamento que puede bloquear este virus. Las bolsas reaccionaron con subidas en todo el mundo por la noticia del posible tratamiento, cuyos resultados positivos rebate un estudio realizado en China. Sea como sea, el gobierno estadounidense trabaja para que el Remdesivir esté disponible para los pacientes lo antes posible. Mientras, en Europa, el Reino Unido trabaja con 8.000 pacientes en un ensayo clínico dirigido por la Universidad de Oxford. Están probando 5 medicamentos existentes, incluida una terapia combinada contra el VIH y un medicamento contra la malaria. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud ha reclutado a más de 1.200 pacientes en más de 100 países para el llamado ensayo de solidaridad global. En Francia, un medicamento para la artritis ha demostrado ser prometedor en la prevención de la inflamación extrema en pacientes con COVID-19 gravemente enfermos. Dicho tratamiento, que suprime la respuesta inmune natural del cuerpo, reduce significativamente el número de muertes o intervenciones con soporte vital. Por otro lado, el representante adjunto de Rusia en Naciones Unidas condenó los intentos de Estados Unidos de utilizar la situación de la pandemia del coronavirus para aumentar la presión política y militar sobre el gobierno venezolano. Escuchemos la siguiente nota. Y desde la Organización de las Naciones Unidas, Rusia reitera su rechazo a las hostilidades de Estados Unidos contra Venezuela, que le impiden al país suramericano tener acceso al mercado internacional. La representación de Rusia ante la Organización de Naciones Unidas reiteró hoy su repudio a las tentativas de Estados Unidos de utilizar la pandemia del coronavirus para continuar ejerciendo presión contra el gobierno venezolano. El representante ante este organismo de Rusia recordó que el pasado 22 de abril ya este país había denunciado que Estados Unidos se aprovechaba de la situación relacionada con el coronavirus para aumentar la presión política y militar contra el gobierno legítimo de Venezuela durante una videoconferencia que sostuvo el Consejo de Seguridad de la ONU sobre la situación de Venezuela en relación a la pandemia, y en este sentido cuestionó también la decisión de este organismo de debatir este tema de Venezuela en el contexto del coronavirus, teniendo en cuenta que la situación epidemiológica es más compleja en países vecinos. En el día de hoy recordó a la comunidad internacional que Estados Unidos y también otros países europeos han congelado fondos a Venezuela por un valor de $9.000 millones, un dinero que podría ser utilizado para adquirir medicamentos e insumos en el mercado internacional. También denunció que el banco estadounidense Citibank congeló activos venezolanos por un valor de $350 millones y comenzó a transferir estos fondos al Tesoro norteamericano. Sin embargo, el gobierno de Donald Trump continúa afirmando que sus medidas van dirigidas al gobierno venezolano y no afectan al ciudadano común,
Sin embargo, esto en la práctica no ha sido así, pues ahora mismo están limitando las posibilidades del gobierno bolivariano de adquirir medicamentos. El representante ruso ante la ONU recordó la negativa también del Fondo Monetario Internacional de proporcionar a Venezuela un empréstito de emergencia para combatir la propagación del coronavirus, con el argumento de que no todos los estados reconocen al presidente legítimo venezolano Nicolás Maduro. En Estados Unidos, expertos revelaron un nuevo estudio que prevé 70.000 personas fallecidas por el COVID-19 para el mes de agosto, aunque anteriormente se pensaba que el virus dejaría entre 50 y 60.000 decesos, según las propias declaraciones del mandatario estadounidense. Estados Unidos se podría establecer en los 70.000 fallecimientos, datos que fueron sustentados por el Instituto de Métricas y Evaluación de Ayuda de la Universidad de Washington. Cabe resaltar que se está tomando en cuenta que las personas se están volviendo más activas y eso también contribuye al pronóstico realizado. Por otro lado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio una orden ejecutiva que obliga a las procesadoras de carne a mantenerse abiertas para evitar una escasez de productos en los supermercados, tras las advertencias de compañías de que la cadena de suministros de carne se está rompiendo debido a la pandemia del coronavirus. En Estados Unidos, expertos en infecciones revelaron un nuevo estudio donde se prevé un total de 70.000 personas fallecidas a causa de la COVID-19. Una nueva proyección del número de muertes por coronavirus en los Estados Unidos eleva la cifra de 60.000 a 74.000 para el mes de agosto, según el modelo de la Universidad de Washington, que es el que sigue la Casa Blanca. Ya supera el millón el número de casos en Estados Unidos y representa la tercera parte de los casos en el mundo. La Organización Mundial de la Salud dice que el coronavirus está aquí para quedarse y la máxima autoridad de la epidemia dentro de los Estados Unidos, el doctor Anthony Fauci, dice que es inevitable que vuelva en el invierno. Pese a ello, ya son más de 14 los estados que están reabriendo su economía, contradiciendo las recomendaciones de las autoridades de salud y la opinión de la mayoría de los estadounidenses. Según una encuesta del Washington Post, el 66% cree que es apropiado las restricciones en restaurantes, tiendas y comercios, el 17% que son demasiado restrictivas y el 64% piensa que es apropiado las restricciones del tamaño de las reuniones públicas, mientras el 14% que son demasiado restrictivas. Es decir, que en total esto significa que 8 de cada 10 estadounidenses creen que la reapertura de la actividad económica es demasiado temprana, incitada por Trump y su agenda personal en busca de su reelección, según los analistas. El presidente, ante su mayor asignatura pendiente, la falta de kits de pruebas para detectar el virus, anunció una guía que básicamente le pasa la pelota a los gobernadores de los estados a efectos de ampliar la capacidad de los tests y así no hacerse responsable. Como saben, hay preocupación en los Estados Unidos de que vaya a haber escasez de carne. Por eso el presidente Trump habló hoy para explicar cómo él planea mantener abastecidos los supermercados de Estados Unidos. Él dice que va a firmar una orden ejecutiva para evitar la escasez de pollo, cerdo y de otras carnes. La orden utilizará la Ley de Producción de Defensa para clasificar el procesamiento de esos alimentos como infraestructura crítica para mantener abiertas las plantas de producción. Básicamente van a obligar a que las plantas tengan que estar abiertas, por supuesto, dentro de unos parámetros. Todo esto surge después de que las empresas líderes de producción de carnes advirtieran que podría haber esta escasez en cuestión de semanas, debido a que varios de sus empleados, cientos y cientos, resultaron contagiados con el coronavirus. Hay que mencionar que muchas de estas procesadoras de carnes dicen tener congeladores gigantes donde tienen carne congelada para resolver el problema por un tiempo, pero evidentemente había que tomar acción para que no vayamos a tener una escasez a largo plazo. Hay que recalcar que al momento no hay esa escasez y hay que recalcar que incluso cuando la haya no significa que no va a haber nada de carne en los supermercados. Simplemente no va a haber a lo mejor el tipo de carne o el tipo de corte o la marca que ustedes acostumbran comprar. El salario mínimo de Venezuela tuvo un alza, sin embargo, está en el ojo de la tormenta, debido a que las reacciones ante este aumento no son nada buenas.
para informarles sobre las reacciones que se han generado tras el reciente ajuste salarial decretado por la administración de Nicolás Maduro, donde coloca al salario mínimo del trabajador venezolano en 800.000 bolívares. Vamos a escuchar parte de las reacciones de Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras del Distrito Capital, quien rechaza contundentemente este reciente ajuste salarial. Hoy nuevamente la clase trabajadora fue sorprendida a través de las redes sociales con un mal llamado decreto de aumento salarial. Y digo mal llamado decreto de aumento salarial porque el monto allí fijado de 400.000 bolívares como salario mínimo, más 400.000 bolívares como cestatique, para un total de un salario legal integral de 800.000 bolívares, no cumple las expectativas de la masa trabajadora y del gremio que yo represento, el gremio de enfermería. Hoy vemos con mucha preocupación que el esfuerzo de nuestro trabajo, el retorno económico, no va a permitir la satisfacción de nuestras necesidades básicas y vamos a continuar en extrema pobreza. En cuanto al personal jubilado, una pensión de 400.000 bolívares más un bono de 300.000 bolívares para un total de 700.000 bolívares no le permite a este venezolano que le ha dedicado años de su vida útil al servicio de la administración pública ni siquiera adquirir los medicamentos que se necesitan para enfermedades propias de su edad. Es por ello que desde el gremio de enfermería rechazamos este aumento salarial por ser violatorio al mandamiento que le confiere a quien firma el decreto el artículo 91 de la Constitución, que es claro cuando establece que para la fijación de un salario mínimo se debe tomar como referencia el costo de la canasta básica. Igualmente, viola el artículo 80 cuando fija una pensión para un trabajador que ha dedicado su vida al servicio de la administración pública en una cantidad tan irrisoria que no le permite a ese ciudadano venezolano ni siquiera adquirir los medicamentos más elementales para poder continuar con calidad su vida. Por eso, nosotros, una vez más, desde el gremio de enfermería, damos un rechazo contundente a esta medida que lo único que evidencia es la desconexión con la realidad socioeconómica que viven los trabajadores venezolanos de quien firmó este mal llamado decreto de aumento salarial.